la Iglesia emitió un tratado con el propósito de controlar a los cristianos, porque todo el mundo quería ir a la Meca, a Tierra Santa, ¿verdad? Inclusive en el tratado se les dijo que no debían exagerar la adoración a los santos ni tampoco a la Virgen. Y el término que se usó fue exagerar la veneración. Le pasaron por encima el documento. Pero note bien, en el siglo IV ya ese documento existía. Desde luego Constantino no tiene nada que ver con eso. Él simplemente es el benefactor de la Iglesia como resultado de la experiencia que tuvo. Y su madre, que era cristiana, pues mire, descubrió el lugar donde nació Jesús y allí construyó la Iglesia de la Natividad. Yo no sé cuántos han ido, pero yo he ido en varias ocasiones a la Iglesia de la Natividad. Pues allí ella dijo, aquí es donde está. Y aquí se construyó la Iglesia de la Natividad, y de hecho construyó otra en el Monte de los Olivos. Ahora, otro datito que es interesante de la historia: la Iglesia Católica practicó el bautismo por inmersión hasta el siglo XIII. Por inmersión. ¿Ah? Pues claro que no, lo voy a escuchar. La palabra católica. Sí. ¿Cuáles son los orígenes? El origen, universal. El significado etimológico de la palabra católica es universal. Y hasta el siglo XIII era una sola iglesia universal. Ya necesariamente. Ahora, la razón por la que se cambia el bautismo por aspersión en lugar de inmersión es por las conveniencias, por las necesidades de unos cambios que había que haber. Pues claro, porque entonces el edificio es grande, pero si usted va a estos edificios antiguos católicos, usted va a descubrir que el área del salón de la adoración es enormísimo, pero básicamente después de ahí no hay nada más. Ni siquiera hay una oficina pastoral, ni siquiera hay salón para párvulos, ni nada. Entonces, todo lo demás había que hacerlo de manera reducida. No en todo lugar había abundancia de agua. Entonces, por el otro lado, la importancia del bautismo era tal que había que bautizar a quien se hiciera cristiano aún estuviera enfermo. Entonces, no se podía sacar al enfermo para llevarlo al río y sumergirlo. Por lo tanto, entonces se empieza a crear el concepto de el bautismo por aspersión. Pero se bautizaba ya adulto, no se bautizaba pequeño como ahora. No, eso fue posterior también. Fue posterior. Sí, eso fue posterior. Todas esas cosas fueron posteriores. Sí. ¿La línea papal ya existía en ese siglo IV? La línea papal, no. En el siglo IV no existía ninguna línea papal. Sí se entendía la iglesia como resultado de unos obispos, de unos dirigentes de la iglesia. Pero lo que era interesante era que muchas veces esos obispos ni se conocían, porque no había las facilidades que hoy se tienen de comunicación y demás. Por el otro lado, la iglesia oriental y la iglesia occidental, por tener circunstancias distintas, en ocasiones tenían experiencias litúrgicas y postulaciones de fe distintas también. O sea, todo eso está dentro del marco histórico. Ahora, volvemos de nuevo. El hecho de que la iglesia haya realizado toda esta serie de cambios no quiere decir que todos esos cambios que estaban mal, pues porque hay cambios que a la larga pueden ser saludables. Si nosotros no hubiéramos cambiado los bancos por estas butacas, yo le aseguro a usted que usted se estuviera quejando 2 horas sentado en las butacas que tenía, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en la iglesia donde yo nací y me crié, las mujeres estaban a un lado y los hombres estaban a otro, aunque se hubieran casado la misma semana. O sea, eso llegaban juntos hasta la puerta de la iglesia. A la puerta de la iglesia el hombre iba por la izquierda y ella por la derecha, y se acabó hasta que se acababa el culto. O sea, pues qué bueno que eso se eliminó, porque pues son elementos más bien de dogmática, que eso no tiene ningún fundamento de experiencia salvífica.
Yo siempre he dicho, yo creo en el bautismo por inmersión, practico el bautismo por inmersión y lo practicaré toda la vida porque es el bautismo por el que yo obviamente postulo y creo. Pero he tenido que en un momento dado bautizar por aspersión, y he tenido que bautizar por aspersión por unas necesidades y por unas realidades que se han dado, que yo no tengo otra alternativa. O sea, yo no puedo meter en la playa a una anciana que me traigan paralítica con 40 grados de fiebre, titiriteando, y la doña lo único que quiere es que la bauticen porque ella no se quiere morir sin que la bauticen. Oiga, a mí me puede salir bien cara si la meto al agua y se me muere. Pues entonces pues no me crea ningún problema ir al agua, traerme un vasito, un poquito de agua y bautizarla por aspersión. Y si estuviera en un desierto y evangelizara a alguien y me dijera que quiere ser bautizado, mire, le echo tierra por encima, arena por encima y lo bautizo con arena, porque el bautismo es un acto simbólico. Ahora, luego, desde el punto de vista de mi práctica de fe, el sábado pues vamos a ir a la playa y vamos a bautizar a 30 y pico de hermanos que van a las aguas bautismales, porque esta es nuestra experiencia de fe. Pero uno no puede entrar en una estrechez, ¿verdad?, dentro de los procesos. Ahora, por el otro lado, una cosa era inicialmente la veneración a María, y la veneración tiene frontera. La veneración tiene la frontera de que yo puedo venerar a María y ver en María una mujer digna, una mujer honesta, una mujer santa. ¿Por qué no? Es una mujer santa, fue una mujer santa. O sea, yo puedo ver en María unas cualidades extraordinarias, pero no tengo por qué adorarla, no tengo por qué sustituir al Espíritu Santo por ella, no tengo por qué sustituir a Jesucristo por ella, porque llana y sencillamente el que yo la venere no quiere decir que tengo que adorarla. ¿Se da cuenta? Entonces, desde luego, hay cosas que sucedieron dentro de la historia que fueron, pues, que sucedieron. Pues, imagínense si ahora los cristianos no quisiéramos usar los aires acondicionados porque la iglesia primitiva no los usó, no quisiéramos usar la música porque la iglesia primitiva no la usó, no quisiéramos usar los carros porque la iglesia primitiva no los usó, ni los aviones porque la iglesia primitiva no los usó. Pero óigame, llegaríamos a convertirnos en Amish, ¿verdad? O entregar todo lo que se gana, ¿verdad? Entonces no pudiéramos funcionar de esa manera. Pero esto no quiere decir que como consecuencia de ello, entonces nuestra imitación al mundo tiene que ser de acuerdo al estilo cúltico del mundo. O nuestro amor al mundo tenga que ser apasionado por encima de nuestro amor al Señor y a nuestro compromiso de fe. Y esto es lo que, desde luego, nos hace cómodo en este contexto discutir y compartir, porque seguimos afirmando nuestra experiencia de fe, pero podemos entender, yo con toda honradez, cuando yo veo que la gente juzga a Constantino, bueno, usted tiene perfecto derecho a juzgar, pero júzguelo dentro del contexto histórico en el que él estaba, porque no puede sacar a Constantino de allá y ponerlo aquí. Ahora, yo puedo juzgar a la iglesia del tiempo de Constantino en el contexto histórico de hoy. ¿Sabe por qué? Porque se supone que la iglesia del Señor sea la misma, ¿ves? Y la iglesia falló. ¿Que hay razones para justificar su falla? Puede haberla, pero falló. Si no hubiera fallado, fíjese que estamos llegando ya vamos a perder aquella vida apasionada de martirio. Ya de aquí para adelante ya no vamos a hablar de eso. Es más, por el contrario, más adelante vamos a hablar de las persecuciones que la iglesia hacía. Matando a los que no creían. Martirio, pero de otro lado. Martirio al revés. ¿Ves? Bueno, vamos a ver, sí. Eso. Pero pregunto porque me da mi impresión que sí hubieron cristianos que tenían una visión
y empezaron a hacerse acomodos dentro del mismo